En principio, el orden del día, el programa. El programa, como veis, era una introducción. Primero una pequeña introducción para poner en contexto la propia mesa y luego ya pasar a la mesa redonda propiamente dicha, ¿vale? Vale. Por poner en contexto la mesa, la temática, pues bueno, por una parte confluyen dos cosas. Nosotros estamos, como nuestra asociación tiene la sede aquí en el edificio Ensanche, un edificio que pertenece al Ayuntamiento de Bilbao y que está gestionado por Bilbao y Quincha. Llevamos aquí desde 2013 y recientemente hemos firmado un acuerdo de colaboración con Bilbao y Quincha, con el Ayuntamiento de Bilbao, para promocionar el diseño y el sector del diseño en Bilbao. Por tanto, tenemos también un poco como objetivo dinamizar este espacio, el Ensanche, que está además ahora en un proceso de cambio en cuanto a las empresas o organizaciones que se van instalando y las que habrá a corto plazo. Por otra parte, estamos desarrollando a lo largo de los últimos años, hemos venido desarrollando diferentes proyectos en Guipúzcoa, con ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa, un par de proyectos que nos parecía que tenían recorrido y que tenían hoy más sentido que nunca que confluyeran, porque uno fue el estudio que realizamos sobre la industria 4.0 en Guipúzcoa, su nivel de implantación. El nivel de implantación de la industria 4.0 en Guipúzcoa y el papel que podía jugar el diseño en su desarrollo, ¿vale? Como veis ahí se definieron una serie de conclusiones, unas claves en torno a la contribución del diseño, que no me voy a parar a comentar, en relación con la industria, vale, con la industria 4.0. Y posteriormente realizamos otro proyecto que es un poco el que tiene que ver más con la actualidad, que es Transición a la Industria 5.0, una visión desde el diseño, ¿vale? Ahí marcamos también una propuesta de posicionamiento de ejes rectores del posicionamiento del diseño ante la sociedad 5.0. Porque, como luego comentaremos, pues fue derivando de Industria 5.0 a Sociedad 5.0, ¿vale? Entonces, en ese contexto se plantearon esos ejes ante la Sociedad 5.0, retos y oportunidades, pues estaba la dimensión del diseño comprometido, ante la visión local y estratégica, el diseño estratégico, democratizar, socializar y humanizar lo tecnológico y digital, está la variante del diseño social y el codiseño. Luego otro eje es la cultura colaborativa y la innovación abierta, y para eso está el diseño transversal y colaborativo, la sostenibilidad integral, el diseño eficiente y sostenible, y por último las competencias profesionales y utilidades para un ecosistema innovador, el diseño competente y creativo, ¿vale? La confluencia de esos dos proyectos es lo que nos ha llevado a preparar esta mesa, que es de la industria 4.0 a la sociedad 5.0, una visión desde el diseño. Y para hablar de ello hemos contado con, por una parte, dos organizaciones que forman parte que están también en el edificio, igual que nosotros, como es Bicontec y como es Bike, luego les presentaré, y con dos personas de la asociación, como son Ana y Olaya, y con una persona experto en inteligencia artificial, que es Humberto Bustince, que participó en el proyecto de transición a la industria 5.0
en una sesión que tuvimos, además durante la pandemia, solo pudo ser online, pero conseguimos organizarla, que saliera, y fue realmente interesante. Y quizás por el recuerdo de aquella sesión tan interesante, pues quise que estuviera hoy también aquí en la mesa, ¿vale? Entonces, pasamos ya a las presentaciones. Tienen unos currículums bastante densos, pero bueno, eso indica que tienen una reputación, ¿no? Humberto Bustince, que es catedrático de Ciencia de la Computación. Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra. Es licenciado en Físicas por la Universidad de Salamanca y doctor en Matemáticas por la Universidad Pública de Navarra, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la UMNA, profesor honorario de la Universidad de Nottingham y miembro de los institutos de investigación Smart Cities, Navarra Biomed e IDISNA, Instituto de Investigación Sanitario de Navarra, fundador y responsable del Grupo de Investigación en AI y Razonamiento Aproximado de la Universidad Pública de Navarra, miembro de Jaquiunde y de la Academia Europea de la Ciencia y Artes desde 2021, premio de investigación de la UNA en 2015, ha recibido la Cruz de Carlos III el Noble concedida por el Gobierno de Navarra en 2017, Premio Nacional de Informática José García Santés Mases concedido por la Sociedad Científica Informática de España y la Fundación BBVA en 2019 y recientemente, creo que ha sido el mes pasado, ha sido nombrado director científico del nuevo Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de Navarra, NAIR Center, junto con el matemático Javier Fernández, con la misión de impulsar unas investigaciones que estén orientadas a complementar y reforzar las actuales capacidades de entidades y empresas navarras. A mi izquierda, bueno, espero no era por ruborizarte. Casi. A mi izquierda está también Laura Marrón, directora de BAIC, ingeniera en telecomunicaciones. Tienes que pasar. Ingeniera en telecomunicaciones por la Universidad del País Vasco y MBA por la Universidad de Deusto. Desarrolló hasta 2022 su carrera profesional en la empresa ZIV, una empresa industrial de manufactura electrónica para el sector energético, desempeñando diversas funciones hasta su designación como Project Management Officer de la unidad de Metering. Por su trayectoria cuenta con una base técnica en redes inteligentes y comunicaciones y enfocada en optimizar los procesos de gestión relacionados con la I+D, desarrollo de productos y estrategia empresarial. Desde inicios de 2022 dirige el Centro Vasco de Inteligencia Artificial BAIC, que tiene su sede aquí, con el objetivo de liderar el desarrollo de la inteligencia artificial en Euskadi. Muchas gracias. Luego a mi derecha, Agustín Zubillaga. Agustín Zubillaga, director de Bicontec Bilbao, centro tecnológico centrado en inteligencia artificial, visualización y comunicación, doctor en Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones. Cuenta con un grado en Ciencias Políticas y de la Administración, además de diversos posgrados, entre ellos un MBA. Es experto en estrategias políticas de transformación digital, ha sido responsable del Lab de Economía Digital de Orquestra, Instituto Vasco de Competitividad. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico, la investigación tecnológica y el desarrollo económico. Ha sido profesor en diversas universidades y cuenta con numerosos estudios publicados en relación con la transformación digital de la empresa, especialmente la PYME. Ha sido pionero en la puesta en marcha del índice DESI, Digital Economy and Society Index, para Euskadi. Muchas gracias. A mi izquierda, Olaya Irulegui, directora de Diara Design. Paso. No, más. Aquí de hombre orquesta. Graduada en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial por la Universidad de Mondragón y máster en Diseño Industrial en la Universidad de Duisburg-Essen.
Es socia de la empresa cooperativa CREAN desde 2007, colaborando en la investigación, diseño y desarrollo de proyectos internacionales, transporte, sanidad, productos de consumo, espacios, con el objetivo de satisfacer las necesidades del usuario y del mercado. Con una amplia experiencia en la organización de talleres de creatividad e innovación, ha sido invitada como ponente en eventos internacionales, principalmente en Europa y Asia. Desde 2012 es la directora general de la unidad de negocio de diseño Diara Design, liderando equipos creativos y contribuyendo como consultora de diseño a la definición de nuevas estrategias de productos y servicios. Desde 2020 es presidenta de EIDE. Muchas gracias. Y a mi derecha, Ana Malagón. Cambio de... O no, tampoco pasa nada. Sí, hombre, sí. Licenciada, socia fundadora de la Personalité, licenciada en Comunicación Audiovisual, Universidad de Navarra en 2000. Es junto con Goyo Tellechea, socia y fundadora de la Personalité, un estudio dedicado desde 2008 al diseño estratégico de productos y servicios digitales. Sus proyectos abarcan la investigación centrada en las personas y ecosistemas, la definición de hojas de ruta para la transformación digital de las organizaciones y el diseño de la experiencia de usuario UX en ámbitos de alta complejidad. Durante sus casi 20 años de experiencia en entornos digitales ha trabajado para sectores diversos como el industrial, la banca, la administración pública o la ciberseguridad, tanto en empresas asentadas como en startups, aportando una visión humanista al campo de la tecnología. Desde 2022 es miembro de la Junta Directiva de EIDE. Muchas gracias. Y ya con todas las presentaciones hechas, yo simplemente decir que soy el coordinador de EIDE desde hace ya unos cuantos años y el que ha organizado un poco este sarao. Para empezar ya con la mesa redonda. Sí, vale. Un poco tal y como la entiende la Comisión Europea, la industria 5.0 es reconocedora del poder de la industria para alcanzar objetivos sociales y convertirse en un proveedor resiliente de prosperidad, haciendo que la producción respete los límites de nuestro planeta, situando el bienestar del trabajador en el centro del proceso de producción. Partiendo de la contextualización anterior y de las conclusiones, ideas, fuerza y claves surgidos de los dos proyectos antes mencionados y rescatando también debates y reflexiones de actualidad, lo primero que me gustaría es un poco dar paso a cada uno de los y las ponentes para que hagan un poco una reflexión y una toma de posición en relación con esa derivada que hemos hecho de sociedad 5.0 frente a industria 5.0, ¿no? Como decía, en el segundo proyecto que hicimos en Guipúzcoa empezamos con esa clave, transición a la industria 5.0, pero enseguida nos dimos cuenta de que teníamos que hablar de sociedad 5.0 porque de lo que estábamos hablando desbordaba el ámbito económico, industrial y afectaba a toda la sociedad. Entonces quería saber un poco si realmente para vosotros también es así, también esa clave es cierta y Industria 5.0 se queda corto frente a un concepto como Sociedad 5.0. ¿Vale? Entonces, como queréis, empezamos por aquí, si queréis. Laura. No sé si al hablar tengo que acercarme a algún micro o hablo y ya está. Vale. Sí. Vale, estupendo. Sí es verdad que dentro de las actividades de hecho que tomamos parte en BAIC, en el Centro Vasco de Inteligencia Artificial, uno de los principales puntos es ese, ¿no? El cómo este tipo de tecnologías o este tipo de iniciativas pasa mucho más allá del ámbito tecnológico. Entonces nos llega efectivamente a la parte más industrial, a la parte productiva, pero es cierto que implica un cambio enorme a nivel social, ¿no? Entonces sí que estamos de hecho alineados con esa reflexión de cómo va calando ese cambio y sí que, aunque no has preguntado, un pequeño matiz adelantar que efectivamente para que podamos formar parte, para que efectivamente se pueda
acercar esto más a la sociedad, un punto clave que seguro que luego tratamos mucho más es la parte de la sensibilización y la parte de la formación, ¿no? De hecho, nos pasa mucho en el ámbito de la inteligencia artificial que se oye muchísimo y a veces se sabe muy poco. Entonces, a veces eso, trabajar en eso que comentamos, que luego hablaremos también de esa importancia del diseño para acercar, para sensibilizar, para facilitar este centro más humano y más social de la evolución tecnológica. Bueno, totalmente de acuerdo, pero a mí me gustaría incidir por primera vez en algo que está pasando en los últimos meses. Yo creo que desde diciembre del año pasado hasta el 10 de marzo ya está aquí lo que llamamos la inteligencia artificial generalista. O sea, la inteligencia artificial tiene varias líneas. Una es la primera, que es la débil, digamos, que se trata de hacer sistemas que hagan una sola tarea. Ha sido revolucionario en el mundo de la industria y en el mundo en general, pero sobre todo en la industria, que nos quita digamos, trabajos repetitivos, y eso evidentemente nos lleva a una sociedad nueva, absolutamente nueva, en cuanto más tiempo para otro tipo de trabajos, como puede ser ocio, etcétera, etcétera. Pero desde hace 2 meses o 3, desde diciembre hasta hoy, en 3 meses todo esto ha cambiado. Cuando hablo ya de la inteligencia artificial generalista, que es el siguiente paso, estoy hablando ya de una inteligencia artificial que aparecía en Odisea 2001 de Stanley Kubrick, que es simplemente el hecho de una máquina que hace varias cosas a la vez. Dirige la máquina, traduce, opina sobre un texto, pinta un cuadro. Todo eso ya lo hace un programa. Entonces, estamos en un punto especialmente importante donde se pasa de la industria a la vida total y absoluta. Va a ser una herramienta que nos va a condicionar absolutamente todo. No creo que lleguemos nosotros a conocer la inteligencia artificial fuerte, la máquina que tiene sentimientos, película de Spielberg, Artificial Intelligence o la película así, pero sí que creo que la revolución que nos viene es absoluta. Pero quiero dejar bien claro una cosa: industria, fundamental. Nos ayuda en procesos de producción, nos ayuda en muchos procesos, selección de personal, ya hablaremos de sesgos, etcétera. Industria ya está adelante, nos ha llegado ya a la sociedad totalmente, pero ojo, no consigue todavía tener sentido común. Quiero dejarlo bien claro. O sea, es que a veces hablamos aquí de la inteligencia artificial como nos va a sustituir, cuidado, estamos en un punto muy importante, son herramientas fundamentales en nuestro desarrollo a futuro, y es el equivalente a lo que pasó con Internet, pero a lo bestia, en mi opinión. Yo, por ampliar un poquito la mirada, yo leo siempre esta revolución industrial, ¿no? De la cuarta que llaman, ¿no? Si una cuarta, una tercera, una segunda y una primera. Yo suelo leer esto en clave histórica, ¿no? Y alguna vez he comentado con Benicio, ¿no? La revolución industrial es una revolución, es un proceso científico-tecnológico que básicamente el epítome es la máquina de vapor, ¿no? Que tiene sus implicaciones en la industria, ¿no? En la industria textil, en la industria, en los telares, en el ferrocarril, ¿sí? En el barco de vapor, que son medios de transporte, es fabricación, pero eso tuvo unas implicaciones de muchísimo mayor calado, ¿no? Es decir, desde la ciencia pasa a la industria o al sector productivo. Esto tiene unas implicaciones laborales, tiene unas implicaciones urbanas de movimientos de población que se desplazan del campo a las ciudades. Estoy pegando saltos en la historia, pero básicamente donde quiero llegar es a que las implicaciones científico-tecnológicas, empresariales, económicas, sociales, esto da como fruto las grandes crisis en las empresas, ¿no? Respecto a las condiciones laborales, que da lugar a la toma de conciencia de clase primero a los movimientos sociales, al surgimiento de dos grandes ideologías como son los nacionalismos y el socialismo, y esto es el resultado de la revolución industrial, ¿no? Y luego esto tiene una plasmación legal, normativa, es decir, si nos quedamos únicamente con la dimensión tecnológica, científico-tecnológica o empresarial, estaremos viendo con miras muy estrechas lo que en el fondo está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Sociedad 5.0, yo no me limito únicamente a ver cómo estas tecnologías llegan a la empresa, sino cómo esto cambia nuestra forma de ser como sociedad, ¿no? Hemos visto recientemente, bueno, hace poquitos años, ¿no? Cómo las tecnologías hacen que el discurso político cambie.
que un líder político populista consiga ganar unas elecciones, gracias a un uso perverso, diría yo, de la tecnología, ¿no? Incluso a cómo concebimos nuestra sociedad, a los riesgos que supone, al planteamiento ludista respecto a las máquinas, si son una amenaza o no es una amenaza, ¿no? Y hoy nadie se cuestiona, por ejemplo, que la lavadora es un ejercicio de automatización, ¿no? O el coche es un ejercicio de automatización. Y sin embargo, en las tecnologías digitales sí vemos un riesgo, ¿no? Quiero decir con todo esto que si abrimos la mirada y las perspectivas y las aristas de esta macro digitalización, no la digitalización que sucede en la empresa, que tiene que ver con la compra de tecnología, esta digitalización macro es muchísimo más rica, tiene más aristas, y por lo tanto también está sujeta a muchísimo más debate, a muchísimo más controversia, ¿no? Yo me quedaría con esta idea principal, ¿no? Un poco yendo, ¿no?, por el tema de historia y así, yo no sé si alguna vez, o sea, a nivel de mentalidad, espero vivirlo, pues, si alguna vez saldremos del siglo XIX, porque un poco todo lo que se habla también siempre van en términos de productividad, en términos, y a mí me gustaría que pudiéramos hablar de la tecnología también en términos de cuidados, en términos de un poco cómo vamos a arreglar todo esto que hemos destruido, cómo vamos a afrontar un mundo que es complejo, está dañado, una sociedad que es compleja, está dañada también. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la tecnología en estos términos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, bueno, el diseño tiene un papel importante que jugar ahí, si es que se puede jugar, que no es tanto de, ¿no?, el más fuerte, más lejos, más rápido, ¿no?, que ha sido como la idea del progreso. La idea del progreso para mí hoy en día está más ligada al cuidado, al confort y a todas esas cosas que no nos llevan ni más rápido, ni eso ya, yo no sé si ya está ya como, para mí sigue siendo eso el siglo XIX, ahí no hay innovación, ahí no hay nada nuevo. Y el tema de que las máquinas nos van a sustituir es un discurso más viejo que ni sé. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a superar todo eso? Es un momento de cambiar de paradigma, de cambiar de chip y de empezar a hablar en otros términos que no son los que hemos venido arrastrando desde ni se sabe, ¿no? Entonces, un poco es la parte que, bueno, creo que desde el punto de vista del diseño podemos hablar de eso. Sí, para concluir, ¿no?, un poco ese primer posicionamiento. Como ha comentado Benicio, en el propio proyecto veíamos que hablar de Industria 4.0 se nos quedaba corto, ¿no? Era como una visión muy tecnológica, necesaria, pero sí que con la capa de la sociedad y de la persona, decíamos, estaba mucho más alineado a lo que desde el diseño podemos aportar. Esto requiere una visión más a largo, que una también, pues, distintas visiones, ¿no?, y que las personas estén en el centro de muchas de las decisiones. Y bueno, pues todavía tenemos mucho que hacer. Si me permites un segundo, añadiría una cosa, ¿no? Desde la ciencia política esto se tiene muy claro, ¿no? La relación de la tecnología con la sociedad y con la visión política. Hay dos grandes enfoques. Yo recuerdo mi tesis doctoral que ya hablaba de esto, ¿no? Hay dos enfoques respecto a la tecnología. Están los tecno-optimistas que piensan que la tecnología lo va a arreglar todo, básicamente porque no entienden el mundo, entonces asumen que la tecnología va a resolver los problemas que son esencialmente humanos, ¿no? Entonces, si hay pobreza, ponemos una aplicación y esta aplicación resuelve el problema de la pobreza, cuando el origen de la pobreza no es este, y por lo tanto la solución tampoco puede serlo. Y luego están los tecnopesimistas, que piensan que esto es un absoluto desastre y el apocalipsis se está cerca justamente y únicamente debido a la que la tecnología evoluciona, ¿no? Bueno, la realidad y el futuro probablemente estén en el punto intermedio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo ahí tendría bastante que decirte. Te iba a decir, Stephen Hawking, el gran físico, por cierto, compañero de universidad de Pedro Miguel Echenique en su momento, el gran físico, un año antes de morir, dijo que esto podía ser lo mejor de la universidad en el sentido de ayuda a la sociedad, etcétera, y lo peor. Yo la parte mala la tengo muy presente y la parte mala es el tratamiento de los datos. Olvidémonos ya de privacidad, no existe. Yo puedo conseguir todo lo que me dé la gana de cualquiera de ustedes y no es el nombre, apellido y dónde vives, es precisamente qué comes, con quién te relacionas, si los fines de semana haces esto, dónde vas de vacaciones y puedo dirigir tu vida, porque no voy a dirigir tu política. Es decir, la parte negativa también hay que tenerla en cuenta y ahí es donde estamos absolutamente fracasando. Quizás Europa se salve un poco, pero esto es un auténtico peligro. ¿Qué prefieres?
prefieres lo bueno en cuanto a que te ayuda a resolver todo. Yo estaba hablando antes del ChatGPT. Hombre, es una maravilla lo que viene y demás. ¿Prefieres lo bueno o prefieres mantener tu privacidad hasta cierto punto? Este es un peligro que depende de los políticos, y los políticos van a ser elegidos utilizando estas herramientas. Obama es el primer ejemplo y Trump es el segundo. Yo no sé hasta qué punto esto es una herramienta buena, y me imagino que terminaremos hablando de China. A ver, fenomenal. Vamos a, de verdad, os digo, atención terciaria, cerebro computacional, neurociencia, proteínas, enfermedades, fenomenal, 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 pero sí que es cierto que a nivel individuo lo vamos a sufrir, y a nivel social también, porque un grupo, bueno, se pueden elegir ya presidentes a la carta, No quiero decir más que eso, que debería decirlo. Bueno, sí, no, muy rápido. Es cierto, ¿no?, la reflexión que estáis haciendo y la que comenta Humberto, digamos, esos riesgos están ahí. Sí es verdad que yo, sin ser, o sea, eso es, me gustaría estar entre la mitad, ni el tecnopesimista ni el tecnooptimista, ¿no? Yo soy optimista. Sí, ¿no? Es conocer los riesgos y precisamente organizarnos, estructurarnos, trabajar como ecosistema para tratar de trabajar en la parte de ética normativa y centro en la persona. Es verdad que siempre que ha habido herramientas, siempre que ha habido opciones, los dobles usos han existido. Sí. Es verdad que aquí el riesgo aumenta, ¿no? Pero es verdad que esos mismos datos que estoy totalmente de acuerdo que se están usando, se pueden usar para fines que nos pueden efectivamente no parecer lícitos, esos mismos datos son los que nos pueden también, ¿no?, facilitar ese tipo de evolución que planteaba Ana, ese centro en la persona, ese centro en recuperar cosas que hemos ido perdiendo y que muchas veces hemos centrado en esa producción. Con lo cual, efectivamente, y sobre todo a nivel europeo, que sí que se está trabajando en esa parte de ética normativa, quizás en muchos casos puede estar ralentizando en las posibilidades de hacer un desarrollo económico más rápido, pero es verdad que está tratándose de que por lo menos sea bajo ese centro en la persona. Por lo menos es en lo que yo creo que los que estamos aquí tendremos que tratar de trabajar en la medida de lo posible. Ok, Humberto, venga. China ha llegado para quedarse, lo siento. El ejemplo típico de hacia dónde vamos es China. Hace poco salía un estudio, igual me estoy adelantando algunas preguntas, un estudio en La Vanguardia que era una copia de un artículo que había salido en Estados Unidos, donde venían unos diagramas de barras donde se está haciendo la inteligencia artificial. China era impresionante, después bajaba muy poco Estados Unidos, en Estados Unidos es la empresa privada, China es el Estado, y Europa casi ni aparecía. Y la pregunta era, ¿por qué? Y la respuesta estaba bien clara. Venía otro diagrama que salió después que era similar. China invertía, el país que más invertía en este tipo de investigación, o sea, dinero invertido en investigación, después de Estados Unidos, y Europa nada. Europa ha perdido. Europa nos dedicamos a hacer leyes, y lo siento, es así. Y yo participo en proyectos para legislar, que sí, pero hemos perdido la batalla con respecto al dato. Insisto, el futuro es China y el peligro es China. Si el modelo social que queremos es el de China, vamos en muy buen camino. Ya está, ya lo he dicho. Es que creo que es así. O sea, sí, no es que ahí está el dilema, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer compatible el modelo europeo, ¿no?, del desarrollo económico cuando tu apuesta científico-tecnológica es débil, ¿no? ¿Cómo va a ser posible hacer esto? Vamos a ver, no podemos competir mientras no invirtamos muchísimo más dinero en investigación en estas tecnologías. Es materialmente imposible. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un proyecto de Emotional Movies, bueno, una parte de mi grupo de investigación, sobre al ver una película o estar viendo la televisión, saber exactamente si la persona o el protagonista, depende, está alegre, contento. Ahí interviene mucho el diseño. O sea, también es que realmente nuestros resultados, cuando los comparas con los resultados de China, es que no hay nada que hacer. O sea, es que de verdad, y Estados Unidos. Entonces yo creo que o se invierte dinero en investigación y mucho, o lo tenemos muy claro. Es cierto que hay que legislar, pero cuidado. Sí. Y es una duda que también a mí me surge. ¿Es un tema únicamente de falta de inversión
porque realmente se acompaña también de una dinámica de hacia dónde lo estás usando o a cambio de qué o con qué limitaciones, ¿no? Digamos que está el modelo de a costa de todo y vale usar todos los datos, ¿vale? No hay límite, con lo cual yo creo que no es solamente un tema de inversión, es un tema de, efectivamente, de esa inversión y además sin un marco ético ningún tipo, ni normativo ético, no es una normativa, es ética. Claro, es que cuando creo que si IBM despide a su equipo de ética, hace nada, que ha estado en el tema de inteligencia, es porque ya no nos ya no nos venís bien. ¿Por qué? Porque sois los Pepito Grillo que nos vais a ralentizar. Es que es eso, al final es un poco ¿por qué China va toda...? Porque no se están haciendo esas preguntas. Pero en China se está planteando ya, y en algunos sitios existe el carnet por puntos en cuanto a comportamiento social. Un alumno de segundo de bachillerato en China, en una ciudad grande, es que hay que distinguir entre China grande y China pequeña. Me conozco muy bien el tema, ¿eh? En China me parece que hay alrededor de 1.400.000 millones de habitantes y hay el doble casi de cámaras especiales en las ciudades. Es algo impresionante. Un alumno de segundo de bachillerato que va todos los días a su colegio, a la Icastola, en bici, se salta 3 veces un semáforo, aunque saque el número 1 de la EBAU, no entra a la universidad. Es que es el carnet de puntos que se está poniendo en marcha. Eso es una realidad que se está ignorando. Y estoy de acuerdo, y hablaremos de educación, de ética. Nosotros en las nuevas titulaciones de la Universidad Pública de Navarra tenemos asignaturas de esas en ingenierías, o sea que es algo sorprendente. Pero es que el monstruo chino no se puede. Y Estados Unidos callando, cuidado, La cuestión es qué modelo queremos eso es y cómo lo hacemos posible. Es decir, tenemos dos modelos de referencia, un ultraliberal y un modelo de capitalismo de Estado, que es el de China, ¿no? No es una democracia y, por lo tanto, queremos conservar nuestro modelo democrático, aunque, bueno, Estados Unidos también ha tenido algún episodio de liberalismo, ¿no? Y antidemocrático, ¿no? Entonces, Europa, yo creo que lo que quiere es conservar, está tratando de buscar su posición en el mundo, su lugar en el mundo, ¿no? Como decía antes, tratando de hacer compatibles una digitalización creciente de la economía y de la sociedad, pero también asumiendo o sustentándose sus propios valores. Ya cuando empiezas a operar con unos valores que no son los tuyos, es probablemente cuando acabas perdido, ¿no? Y el stack in the middle, estar en medio de nada, probablemente sea el mayor riesgo de todos, ¿no? Coincido contigo en que hay que realizar inversiones y una apuesta seria por la ciencia y la tecnología en tecnologías como la inteligencia artificial, pero no solamente la inteligencia artificial, pero anclada en los valores de Europa. Jugar a otra cosa me parecería extremadamente peligroso, ¿no? A nivel institucional, otra cosa es lo que la sociedad, que también va evolucionando, es capaz de aceptar como válido, ¿no? Y últimamente hablo de la generación Queen, ¿no? I want it all, I want it now, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? Queremos todo y, joder, esa falta o esa contradicción entre lo que queremos y lo que exigimos, ¿no? Lo que estamos dispuestos a dar y lo que estamos dispuestos y lo que queremos pedir, ¿no? Y ahí es donde nos la jugamos en Europa. Bueno, hemos empezado muy fuerte, tocando un poco todos los palos, cosas que era evidente que iban a salir, no tan pronto, pero que iban a salir. Pero bueno, es interesante y sobre todo tenéis total libertad para dialogar, o sea que no sea esto simplemente un pregunta-respuesta, ¿no? Pero precisamente el arranque un poco del enfoque de la mesa redonda que os había pasado venía un poco por aquí, ¿no? Por si realmente éramos conscientes todos de los retos y de las oportunidades de esta quinta revolución y de su dimensión inclusiva y social, de si llegábamos a tiempo en Europa o Europa ya no tenía otra opción que subirse al carro, por ejemplo, pues de Estados Unidos. Es decir, ya había perdido esa carrera y la única posibilidad era esta, ¿no? Y también un poco si estábamos abordando este reto de la tecnología con una visión transversal o con una visión tecnología, ¿no? Ahora parece que el foco es la inteligencia artificial, pero nos olvidamos de la robótica o de la cobótica, que es ya la interacción del humano con los robots, o del Internet de las cosas, o parece que otras cosas han pasado a segundo término.
cuando además tú comentabas, Humberto, que la inteligencia artificial ya estaba en la industria 4.0, ya era una de las tecnologías propias de la industria 4.0, y sin embargo parece que lo hemos descubierto hoy, como decías, después de Navidad aquí parece que hemos descubierto la inteligencia artificial que nos está, o nos va a arreglar el trabajo o nos lo va a estropear, nos lo va a arruinar, ¿no? Entonces, un poco el primer enfoque era ese, una visión general de si realmente creemos que que somos conscientes de los retos y de las oportunidades también que nos vienen, ¿no? Yo diría que estamos queriendo dibujar el futuro según una cosmovisión, ¿no?, en la que hemos vivido la mayoría de nosotros, que es la que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, pero el mundo ha cambiado. Y el mundo ha cambiado y desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la reconfiguración del poder chino, las reglas de juego están cambiando, ¿no? Del aislamiento estadounidense clásico del principio, de la mitad del siglo XX al marco de la interdependencia, estamos volviendo otra vez al marco de la autoprotección y de mercados muchísimo más cerrados. Hablamos de independencia, hablamos de soberanía en Europa, ¿no? Hablamos de soberanía energética, soberanía tecnológica. Esto no tiene nada que ver con lo que escuchábamos antes de 2001, ¿eh? No tiene nada que ver. Es decir, querer entender el mundo de la siguiente generación, los siguientes 20 años, en clave de lo que funcionaba antes, yo creo que estamos totalmente perdidos. Estamos en una época de replanteamiento de las relaciones geopolíticas entre estos tres grandes actores que podemos decir, ¿no? Estados Unidos, China, que es su larga marcha, pero que ya lleva durando muchísimo, y su estrategia de soft power, ¿no?, de no meter ruido, no tener grandes conflictos, pero adquirir poder de manera, ¿no?, como se suele decir, en la mar de fondo, ¿no? Están cambiando las cosas, pero tú no las ves. En superficie parece igual, pero realmente después tienes un lío, ¿no?, por el reposicionamiento de China. Yo creo que en este momento es cuando tenemos que... Por eso yo hablaría también de transición geopolítica, ¿no?, porque no sabemos cómo va a ser. Sé que está habiendo un cambio y no sabemos cómo va a ser. Y esto afecta a las relaciones en términos de soberanía tecnológica de cuatro grandes aspectos. Inteligencia artificial, por supuesto. 5G, ya lo vimos con Trump, ¿no?, y ese ejercicio de proteccionismo. Hablamos también de chips, ¿no? Y el cuarto, que tiene que ver con la computación cuántica, ¿no?, que parece que es el elemento que va, el elemento disruptor sobre el cual se basan la rotura de todos los sistemas de seguridad, básicamente, ¿no?, o la cuántica, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esos cuatro elementos, que son tecnológicos y de ciencia, van a hacer que el orden mundial, si me permitís, y no hablo en nombre de la ONU ni de ningún experto, pero creo que esto explica bastante bien lo que está pasando en este momento, ¿no? Y son elementos tecnológicos, con lo cual... Sí, pero por ejemplo, uno de los que mencionas ha sido chips. Bueno, hasta ahora el país donde por excelencia se están haciendo es Taiwán. Todos sabemos que Taiwán va a caer. O sea, es que yo soy muy pesimista también en eso, pero y en mi vida soy muy optimista, ¿eh? O sea que no. Pero Taiwán, sin embargo, últimamente está dando un paso de gigantes en el mundo de los chips, Arabia Saudí. A base de mucho dinero, o sea, recibes ofertas, todo el mundo, ofertas para ir a trabajar allá, increíbles, y está evolucionando muchísimo. Pero respecto a la pregunta que hacías, o sea, hablo de los chips un poco porque son la clave. O sea, aquí hay fechas muy importantes. En el 2003 nace el Big Data. Yo recuerdo que llegabas a Estados Unidos hacia el 2000, del 2002 al 2007, todo el mundo te hablaba de Big Data. Ahora todo el mundo te habla de inteligencia artificial. La inteligencia artificial sin datos no existe. Entonces, en el 2003 nace el Big Data como tal, los chips se hacen cada vez más pequeños, entonces tú puedes manejar todo lo de la nube. No hemos hablado he hablado de pasada y creo que hemos estado un poco mencionando el tema de la privacidad. La nube es un peligro. ¿Por qué el coche autónomo no lo tenemos aquí? Y voy a decir una cosa que me gusta decir. La directora de todos los coches autónomos de Canadá y Estados Unidos es una exalumna nuestra, de la UNA. Sin más. ¿Por qué no está aquí? Porque no somos capaces de mantener la seguridad, la privacidad, la seguridad en la nube de los datos. Cualquier hacker, cualquier alumno nuestro avanzado, entra en la nube y te manda todos los coches a la cuneta. Es que ese es el problema. Pero las preguntas que hacías, por ejemplo, para mí hay una palabra que todavía no ha salido, que es el metaverso.
El metaverso combina la inteligencia artificial como una cuarta pata, la realidad aumentada, el blockchain y, bueno, la otra ahora no recuerdo, y realidad aumentada, bueno, da igual. Entonces, los cuatro puntos están avanzando a unos niveles impresionantes. Pero el metaverso, sin embargo, Meta está cayendo. ¿Y por qué está cayendo? Porque el objetivo de Meta es algo que yo a día de hoy no lo veo posible. O sea, está muy bien la realidad virtual, la realidad aumentada, está fenomenal. Yo pongo ahí, ahora el turismo, por ejemplo, va a cambiar absolutamente. Y no quieren, en Europa no quieren verlo, salvo Italia. O sea, es algo, me ha tocado estar evaluando proyectos de turismo. No quieren ver lo que ya los guías turísticos tienen los días contados. Y lo siento mucho. Lo siento mucho, es que va así. Va a ir todo con realidad aumentada, realidad virtual, códigos, etcétera, etcétera. Y es que va a haber unas personas virtuales que te lo van a ir explicando todo. Pero el metaverso consiste en mezclar esas cuatro tecnologías, las cuales están muy avanzadas por separado, y crear tu identidad, digamos, tecnopersonas, que dice Javier Echeverría, o tu identidad virtual en un mundo virtual para hacer determinadas actividades, por ejemplo, diseño. ¿Qué es lo que pretende Meta? Que mi identidad virtual o mi realidad digital interaccione con tu realidad digital. Nada, ahí está el fracaso de Meta últimamente. Pero que se va hacia ello, sí. O sea, es mucho más allá que la inteligencia artificial, ¿eh? Todo lo que está, todas las tecnologías, el blockchain, por ejemplo, para los bitcoins, etcétera, están avanzando bastante. Sin embargo, no se juntan en la historia del metaverso. Yo creo que, bueno, que vienen nuevas cosas muy revolucionarias. Y en el diseño especialmente, ¿eh? No solamente con el ChatGPT 4, también todo lo que es el metaverso viene muchísimo, ¿eh? Yo creo que estamos hablando así bastante de tecnologías, pero tampoco no estamos igual. A nivel social. A nivel. Yo lo del metaverso no lo veo tan claro, ¿eh? O sea, yo tampoco, porque Second Life también era eso un poco y tampoco acabo de funcionar, porque llega un momento en el que el cringe, o sea, nos da un poco para atrás todo eso. Como por humanos, eso digo que Meta está fracasando, está mega despedir personas, porque es algo, es un objetivo tan sumamente a día de hoy. Sí, pero como le pasó un poco a Second Life, creo por el mismo lado. Y al final llega un momento en el que no sé, hay algo humano, porque estamos hablando al final de seres humanos, que nos produce alguna especie de lo del uncanny valley, ¿no? O sea, esa cosa que se parece como mucho demasiado a la realidad, que nos produce rechazo. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta de Benicio, yo no creo que estemos viendo las cosas desde un modo muy transversal, yo creo que no, seguimos yo creo que bastante en silos y estamos hablando todo el rato igual de tecnologías, pero no estamos hablando de otros enfoques como, bueno, más humanistas, más de las personas y que esas tecnologías hay que ponerlas al servicio de alguien y algo, ¿no? Y que la tecnología per se eso no es, no sé, eso es lo que hemos venido llevando, o sea, lo que hemos estado haciendo. Entonces, bueno, un poco romper esos hilos, y para eso, por ejemplo, yo creo que en este país tenemos un grave problema de diversidad de perfiles o diversidad de gente. Tenemos un problema de diversidad en general. Entonces, un poco incorporar a todo esto, a todos estos discursos, gente que no venga de la tecnología. Necesitamos discursos de otra gente y ponernos a hablar y ponernos a colaborar y ponernos a hacer juntos, porque ahí es donde va a estar. El verdadero cambio está ahí, para mí. En ese... Si me permites, yo suelo contar, cuando he dado clase en la universidad, siempre pone ejemplos de grandes transformadores a los que tenemos por gurús tecnológicos, ¿no? Steve Jobs, ¿no? La tecnología de Steve Jobs no la inventó Steve Jobs, sino que simplemente supo combinar lo que, esto Mariana Mazzucato ya lo cuenta en su libro El Estado Emprendedor, tecnologías que ya estaban desarrolladas, las integró. Voy a simplificar mucho lo que hizo Steve Jobs, combinar cosas que son útiles para las personas en su día a día. A todo el mundo le gustan las cosas bonitas, o sea, nadie quiere cosas feas en su vida. Y uno de los éxitos de Steve Jobs y de Apple es hacer, entre otras cosas que funcionan, cosas sencillas, cosas bonitas, cosas útiles, ¿no? Aparatos, sistemas, lo que fuera. Y eso es una visión humanista. Básicamente, comprendiendo al ser humano, y comprendiendo al ser humano eres capaz de darle aquello que puede necesitar, ¿no? Mark Zuckerberg.
el ser humano es, en cierta medida, exhibicionista, en cierta medida, cotilla, y le gusta saber, le gusta compartir. Sí, y estas son esencias básicamente del ser humano. Y el negocio de Facebook y las redes sociales, ¿por qué funciona? Porque es intrínsecamente humano, es decir, desde una visión humanista, comprendiendo la sociedad, ¿no? Dime quién eres, dime con quién andas y te diré quién eres. Joder, eso son las redes sociales, sí, ¿no? Dime con quién eres y te pediré trabajo, y eso es LinkedIn, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa visión mucho más holística, como tú bien apuntas, seremos capaces de comprender las oportunidades reales que hay de transformación, ¿sí? Que nos lleven hacia un camino que es hacia un destino más o menos difuso o más o menos concreto, que es a donde queremos ir, ¿no? Leyendo en otra clave, si somos capaces de integrar distintas visiones, distintos perfiles, distintas sensibilidades, seremos capaces de construir algo realmente valioso, ¿no? Tampoco quiero ser naif en el pensamiento, ¿eh? No quiero ser... no, pero es que... Pero las grandes transformaciones yo estoy viendo que vienen ahí, ¿no? Sí. No, sí, yo también quería añadir a eso que a la pregunta que hacía Benicio, ¿no? De si somos conscientes de lo que viene o de las oportunidades, yo creo que no. Además, tenemos que enfocarlo desde distintos niveles, ¿no? Están los niveles políticos, de decisión, de empresarial, pero incluso a nivel de persona, ¿no? Usuaria de todas esas tecnologías. Yo creo que todavía nos falta el tiempo para pensar, para reflexionar, que no tomamos. Es decir, estamos como incorporando todas esas tecnologías ya dadas por el mercado y somos, bueno, de alguna forma caniches, ¿no? O hámsters que vamos probando y con eso van desarrollando las tecnologías. Pero sí que es importante que a todos los niveles tengamos ese momento de reflexión, de escucha, de compartir también con otros perfiles, que lo que dice Ana es muy importante, ¿no? No hablemos solo nosotros, que somos los expertos del diseño, de la tecnología, sino vamos a hablar con sociólogos, vamos a hablar con psicólogos, vamos a hablar con biólogos, vamos a hablar con filósofos, ¿no? Vamos a hablar entre todos para que entre todos tengamos como la conciencia de lo que está pasando y lo que es más importante, lo que puede pasar, ¿no? Y qué es lo que podemos aportar también para que, bueno, pues el mundo se desarrolle en términos que nos gustaría, ¿no? Y no convertirnos en un China. Que efectivamente he ido ya acumulando ahí cosas, a ver si no me dejo nada ahí como... estoy efectivamente de acuerdo, ¿no? En esa necesidad de ir juntando diferentes capacidades, irnos enriqueciendo para hacer equipos más multidisciplinares, efectivamente también de pararnos a pensar y no usar tecnología por tecnología, que efectivamente no es la forma de construir. Primero hay que ver necesidades, hay que ver para qué lo quiero y luego yo voy construyendo qué piecitas ¿no? puedo poner. Pero sí que yendo un poco a la pregunta también inicial, sí que efectivamente desde diciembre solo hay inteligencia artificial, pero eso es en la parte más mediática. Yo creo que en la parte de, vamos a decir, en cocina, siguen todo el resto de tecnologías y se siguen juntando, ¿no? No es un tema tanto de que cada vez sale una y se abandonan las demás, ¿no? Como hablábamos antes, como Humberto dice, no, es que sin datos no tengo IA. Esto en la parte de Big Data llega de mucho más atrás. La parte de la sensórica, el IoT, o sea, es algo que no, incluso la parte de robótica, de cómo voy juntando todo ello, yo creo que a nivel de ecosistema tecnológico, porque ahora entramos en la segunda idea, yo creo que a nivel de ecosistema tecnológico sí que tenemos bastante claras las piezas que tenemos y qué caminos queremos seguir para engranarlas. Tenemos mucho margen todavía de mejora en colaboración, en no me lo hago yo todo, sino que colaboro contigo, que tú haces una parte. Yo creo que la parte más industrial está en ese punto, ¿no? En cómo yo no voy a saber de todo y confío en lo que tú sabes y hacemos juntos, que también nos cuesta. Es verdad que la reflexión tiene sentido, que hemos llegado, yo creo que al punto de estar en equipos, por una parte más tecnológicos, con ciertos campos no tan tecnológicos, estamos en ello, pero es verdad que la segunda derivada de, efectivamente, cómo metemos a la parte de diseño, y hablabais de muchos más ejemplos fuera de ese campo más técnico, ahí yo creo que claramente ahí tenemos
muchísimo por recorrer. Ahí yo creo que sí que estamos más verdes. Yo sí, me gustaría decir que hay un término que curiosamente me están llamando continuamente ya para 3 o 4 congresos, que es el de humanidades digitales. Está, en apogeo y me gusta mucho la idea, sobre todo me gusta ir porque es una visión totalmente diferente a la que yo desarrollo normalmente. Y creo que este concepto va a pasar a ser, luego hablaremos de él, pero el de humanidades digitales desde luego transversal. Yo creo que en ya no solamente en Derecho, también escuelas de arte, estos son herramientas a utilizar, pero con cuestiones y tratamientos éticos que luego veremos. Creo que el concepto de humanidad digital va a ser importante en un futuro. Sí, 2 ideas. Antes de pasar en mi experiencia de analizar procesos de transformación digital, especialmente en pymes aquí de Euskadi, ¿no? Que representa el 99% del tejido empresarial, desde hace 10, 12, 14 años, la aproximación fue especialmente en la industria, ¿no? Tenemos tecnologías digitales que son muy afines a la mecánica y a la electrónica, básicamente el producto. Entonces, eso es muy natural integrar, ¿no? ¿Qué sucede? Que a veces se ha saturado el mercado, incluso se ha hecho un push tecnológico, se ha forzado la adopción de determinadas tecnologías y en muchísimos casos ha fracasado por diferentes razones, ¿no? De lo que yo conozco, ¿qué proyectos han triunfado? Aquellos que tienen una visión de negocio, es decir, el para qué de la tecnología, ¿no? Es decir, aquellas empresas, direcciones, gerencias que se han planteado un reto de empresa, pero exactamente igual es aplicable para las políticas públicas, para los gobiernos y para el ciudadano de a pie. El para qué. Una vez que tienes definido el para qué o tienes claro el para qué, es posible que encuentres una oferta tecnológica que existe a lo bestia, si tecnología disponible hay, a raudales, sí. La cuestión es cómo te planteas el futuro de tu organización, ese reto, ¿no? Yo creo que donde realmente está triunfando, de verdad, y lo digo con todo el conocimiento de causa, gracias a Dios, estas tecnologías es en medicina. La revolución en medicina es absoluta a todos, y lo que nos viene es impresionante. Desde las proteínas ad hoc, por ejemplo, para quitar el plástico del agua, a evitar el Alzheimer, todo ese mundo digital ha pegado un salto igual de 200 años desde el AlphaFold ahora. En medicina, de verdad, la predicción de esta imagen, ¿por qué me dice que usted tiene que ser operado inmediatamente? No lo justifica, porque eso es la inteligencia artificial que vamos buscando, la explicable, pero es revolucionario. En el mundo de la oncología es impresionante y además los médicos son conscientes, una mayoría de los médicos. Por eso digo que más en industria se hacen las cosas para ganar dinero. En medicina, de verdad, todo lo que es, por ejemplo, el tema de anticuerpos, viene una revolución impresionante, sí. No, que también puede ser, sí. Pero no estoy muy de acuerdo. Yo creo que hay herramientas que se están poniendo en todos los complejos hospitalarios. Por ejemplo, el tema de la medicación a un enfermo de cáncer. Eso es revolucionario ya, no tiene nada que ver cuando metes dinero, evidentemente, pero cada 3 días te hacen unas pruebas y te cambia esta tecnología la medicación. Entonces yo creo que en medicina el futuro es buenísimo. Igual luego hablamos, pero no estoy de acuerdo. Bueno, no sé. Hablo de farmacia, Sí. No, hablo de medicina, sí. como tal. No sé si va a dar tiempo a hablar de muchas cosas más. Al paso que vamos. Hemos reventado ya. Sí. Bueno, yo me había preparado aquí mis preguntas, mis reflexiones, por si eran un poco tímidos y tímidas y no hablaban, y es al contrario, me voy a quedar con ellas, me las voy a responder yo luego en la oficina. No, pero sí quedaban dos claves un poco importantes, ¿no? Por una parte, si en este contexto de digitalización tan intensiva éramos capaces de democratizar, socializar y humanizar la tecnología, y si el diseño precisamente podía ser quien conectara esa tecnología con las personas, con el planeta, porque cada vez se habla más de diseño poniendo el foco no ya en las personas sino en el planeta,
y conectarlo también en términos éticos, ¿no? En parte se ha mencionado, pero quería ligar eso también con el tema de la creatividad y del diseño dentro de las empresas, precisamente para abordar los retos que nos vienen de la mano de tecnologías como estas, ¿no? Entonces, un poco la figura del diseño como interface, como conexión incluso de la ética y demás con la tecnología, y de la creatividad también para superar los retos que nos vienen de la mano de este desarrollo tecnológico intensivo, ¿no? Y luego ya plantearé un poco, ya antes de dar el turno a las preguntas, por no dejarlo, el tema de la formación, ¿vale? Mira, yo sí que voy a empezar, cojo ahora la palabra. En la última reunión de Hackiunde, durante más de 5 horas, se discutió el tema de si una máquina puede ser creativa. No voy a decir nada, la creatividad es un problema muy difícil de tratar. Yo lo planteo de otra forma. Estas herramientas permiten el desarrollo de la creatividad humana. Ahí viene lo que decía las humanidades digitales. La creatividad, el DALL-E, etcétera, ¿es creatividad eso? ¿Es arte? O sea, al hacer un cuadro, decirle, píntame un cuadro con un río y un pino, ¿eso es creatividad o no? Yo no voy a entrar en esa discusión. Digo que son herramientas que facilitan yo pensaba el más en diseño. la creatividad de las personas. Utilizando estas herramientas. Eso es humanidades digitales, sí, Utilizar perfecto. la creatividad de las Eso. personas para hacer frente a los retos o aprovechar las oportunidades que nos ofrece un contexto de digitalización. Eso en cuanto a creatividad. Y en cuanto, no sé si me adelanto a la pregunta, en cuanto a la formación. Nosotros, yo, bueno, ya tengo una edad y he participado en muchos planes de estudios. Nosotros ya en las últimas titulaciones de la Universidad Pública de Navarra tenemos como mínimo una asignatura que es Ciencia y Sociedad, o Ética para el Derecho, o Ética tal cual. Los alumnos no la soportan, es increíble, es algo. Y después también notamos poca receptividad del otro lado de la barrera. Es decir, personas que hacen titulaciones como geografía, historia, arte, etcétera, no están muy receptivos a todo esto desde la formación, cuando debe ser una herramienta transversal que deben conocer. Y de hecho es que en medicina, la medicina de precisión del año 2015 de Obama ya es una asignatura, por lo menos en sexto, de medicina. Pero desde el lado de derecho, desde el lado de arte, etcétera, les cuesta. Y esto debe ser transversal, en mi opinión. Sí, a mí me gustaría poner en valor la creatividad, ¿no? Y yo creo que es uno de los puntos que bueno, pues común a los diseñadores. A la pregunta que hacías, Benicio, de qué papel vamos a jugar, ¿no?, en esa sociedad 5.0, desde el diseño, yo creo que salió también en el proyecto, ¿no?, como reflexión, sí que nos gustaría, como diseñadores y diseñadoras, estar en esas mesas de decisión, ¿no?, cuando pensamos en para qué vamos a utilizar estas tecnologías, para quién. Porque, bueno, pues con esas cabezas, ¿no?, mentes creativas y transversales y humanistas y técnicas y todo lo que nos describe, ¿no?, como diseñadores, creemos que tenemos mucho que aportar en esas mesas. La cuestión es si la sociedad o el mercado nos va a dejar tener esa posición, ¿no?, porque sí que hemos visto, ¿no?, que cada vez cuando hablamos de diseño, ¿qué es el diseño?, ¿no?, pues todavía nos toca contar qué es lo que hacemos. ¿Habéis intentado diseñar una página web con ChatGPT 4? Intentarlo, lo hace. Lo hace. Ya lo he dicho todo. Lo hace. Mejor o peor, pero lo hace. Pero la duda está en el mejor o peor. Peor. Eso es. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo. El diseño es clave, la creatividad es clave y este tipo de herramientas te ayudan, no deberían de ser unos sustitutos, ¿no? Yo creo que en el momento de diseño podrás hacer diseños personalizados más rápido, puedes usar herramientas que en este caso, que aumenten
¿no? Tu capacidad de llegar a un público mayor, entiendo. Y en esa parte de sí es cierto que la parte tecnológica, para que esto sea verdad, tenemos que conseguir que esa tecnología llegue a todos, para que también en el proceso de diseño se pueda formar parte. Pero estas herramientas deben ayudar. El otro día un profesor de la Universidad de Navarra de Arquitectura, bien lejano, hablando sobre la creatividad de un proyecto. Estaba alucinado porque le había llegado a sus manos un programa que diseñaba, optimizaba espacios, etc. Eso simplemente ayuda. El diseño seguiréis haciéndolo vosotros, nosotros, los arquitectos. Eso es como ayuda, nada más, ¿eh? Y lo que hace el ChatGPT 4 es te planta unas plantillas, vas seleccionando y te hace... Pero es de ayuda. Yo insisto, no es creativo. Y parte de una visión del diseño que es la del pinta y colorea. Si eso entendemos que el diseño es pinta y colorea, vale, ChatGPT podrá hacer pintar y colorear. Pero si entendemos que el diseño es algo más que el pinta y colorea, que para llegar al pinta y colorea hay muchos procesos y unas reflexiones y muchas cosas más, entonces ahí ya... Bueno, pues la herramienta da a lo que da. O sea, qué tranquilidad. Yo no me, si me permites. Pasamos por esta banda. Yo no me limitaría a la concepción estética del diseño. Para mí el diseño es muchísimo más. No soy experto en diseño, pero para mí hablar de diseño es... Cuando hablamos de la empresa del futuro, la organización del futuro, hablamos de diseño de procesos, hablamos de diseño de productos, hablamos de diseño de servicios, hablamos de diseño de experiencias, hablamos de diseño organizacional, hablamos de diseño de políticas públicas, y esto es mucho más que una cajita. Verde, con el verde en RBG, no sé qué, es infinitamente mucho más. Y eso intrínsecamente es humano. Y yo creo firmemente que esto es... esencialmente humano y únicamente humano. Esto no es sustituible por máquinas. Lo mismo que la fe. La fe o las creencias, la dimensión espiritual del ser humano no es sustituible por una máquina. Y será un sucedáneo de, un sustituto de, un simulador de, pero no es. Y el diseño, bajo mi concepción, es meramente humanista. Sobre el papel del diseño en esta sociedad digital, no sobre el uso de tecnología, sino la sociedad del futuro, esa sociedad 5.0, el diseño es una condición necesaria para no destruirnos como especie. ¿Sí? O sea, es un elemento fundamental para la sostenibilidad, entendida en sentido amplio, entendida en sentido económico, por supuesto, social y gubernamental, la ESG de la que se habla tanto, de la que se oye tanto hablar últimamente, ¿no? Entonces, esa visión humanista, esos elementos de humanos, sociológicos intrínsecos a este proceso, o los incorporamos o lo vamos a tener bastante complicado, ¿no? Muy bien, y ya un poco has introducido ya también, Humberto, el tema de la formación, pero un poco por tener también la opinión de todos, si realmente creemos que en la formación se está introduciendo, por una parte, en la formación en diseño, pero en la formación también en general, se están introduciendo esas competencias humanistas que comentabas, en ingenieros, en científicos, en profesionales tecnológicos, para que la tecnología tenga un impacto u otro en la sociedad y en el futuro, ¿no? ¿Existe esa componente en la formación o todavía...? Es algo que debemos hacer, queramos o no queramos, es necesario hacer. Introducir cuestiones éticas, filosóficas, conocimiento más general del universo, debe ser obligado, y yo pido a todo gobierno que tiene capacidad de hacer planes de estudios que lo imponga. No estoy de acuerdo a día de hoy en la separación de ciencias y letras. Creo que un científico debe saber escribir de la misma forma que cualquier persona de letras debe saber unos mínimos de todas estas nuevas tecnologías. Debe ser esto transversal. En el caso del diseño es muy especial y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es algo que no va a poder sustituir nunca una máquina, no va a poder hacerlo una máquina, porque es algo intrínseco nuestro, pero cuando se haga ese tipo de cosas debemos tener en cuenta impacto social, si es bueno, si es malo, éticamente si vas contra derechos fundamentales, si no vas, todo eso
hay que hacerlo y hay que imponerlo en los planes de estudios, nos guste o no nos guste. Yo creo que una integral la puedes estudiar a los 16, a los 22 años, a los 23, pero estos valores hay que darlos bien y pronto. Yo sí que estoy de acuerdo con Humberto. Yo creo que sí nos hemos dado cuenta ya de que la tecnología es solo una parte de la solución. O sea, en ese punto yo creo que sí que estamos, pero es verdad que todavía hay mucho recorrido en que esto quede bien impregnado en los planes de estudio, ¿no? Yo creo que estamos en el momento de vemos la necesidad, pero esa transversalidad, ese calado, ese qué mix de tecnología necesitamos todos, qué mix de humanidad necesitamos todos, ese es el camino que yo creo que tenemos que recorrer ahora. A mí de alguna forma me ha dado pena escucharte, Humberto, de decir que los estudiantes como que se oponen, ¿no? Sí. O que no se sienten cómodos, entonces, no sé, muy o hay triste. que darle una vuelta al cómo se explica, o empezar de antes, o no lo sé. Mira, voy a explicar... El diseño de la docencia. Sí, Hay que repensar el diseño de la docencia, Se ¿no? vea como Eso, una chapa. es que es eso. La chapa teórica, ¿no? Yo ya es cuarto año que doy la asignatura de Ciencia y Sociedad para científicos de datos, biotecnólogos y científicos en general. Este año he decidido coger a 3 grandes filósofos de la ciencia, Víctor Gómez Pin, Javier Echeverría y Daniel Inariti, e invitarles a que me ayuden a transmitir la realidad, lo que ocurre socialmente. Son personas... nos cuesta mucho trabajo el que ellos lo reciban como algo positivo. Estamos más preocupados de la asignatura de variable compleja que de lo nuestro. Es muy triste, de verdad. Y yo lo digo como profesor de la asignatura, que por otra parte la doy yo porque no la quiere coger nadie. O sea, es que también es verdad. Y yo encantado, ¿eh? O sea, no es, pero sí es triste, te lo digo. Pues igual hay que darle una vuelta, Eso ¿no? es. Hay que Sí. diseñarlo Hay que de otra rediseñar forma para todo. conectar también con esos Sí, sí. jóvenes, ¿no? Pero es complicado el diseño de la asignatura, ¿eh? Te lo aseguro. Por eso creo que tenéis el valor que tenéis. O sea, es que es No, difícil. sí, sin más que... Yo hay 3 asignaturas que daría en toda carrera, o todo grado ahora, que son unas historias de la disciplina, porque creo que ayuda a poner las cosas en perspectiva. Otra es, llámalo ética, deontología, en cada ámbito tendrán como un nombre distinto, pero... Y otra es psicología, porque también, Sí. aunque sea la carrera más científica, también tiene, creo que, ciertos componentes de psicología que tienen que contemplarse. Yo añadiría filosofía, básicamente, que es lo que Sí. nos ayuda a Sí, pensar. sí, sí. A pensar, ¿no? De hecho, es que en Euskadi se organiza cada 2 años un congreso de ontología donde casi siempre hay grandes físicos, grandes matemáticos, no solamente filósofos, ¿eh? Yo creo que es fundamental. Las 3 asignaturas que dices, totalmente de acuerdo. Y en estas, por ejemplo, en informática, lo que es el tema ya no... O sea, las 3, no quitaría ninguna. Te digo, algo de filosofía, psicología... Sí, filosofía y todo. psicología, Sí, por ahí. sí, sí. Yo añadiría creatividad. Ah, también. Si sabemos definir. Nos va a faltar tiempo. Bueno, abrimos un poco el turno de preguntas. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta para ir un poco terminando. Seguro que, a ver, el debate ha sido bastante intenso y polémico, con lo que yo creo que seguro que hay cosas que se pueden comentar. A ver, el tema de medicina, perdón un momentico, el tema de medicina. Obama, como ganó las elecciones como ganó, se empeñó durante todo su mandato en meter estas tecnologías en medicina. Nació el concepto de medicina de precisión y de verdad, Europa en el 2030 todo el mundo va a estar dentro del programa de medicina de precisión, que consiste en coger todos los habitantes de Euskadi, hacer 11 o 12 clases diferentes. A mí no me tienen que meter para una vacuna en la misma clase que a ti, etcétera, etcétera. Y dirigirnos desde el punto de vista médico a cosas concretas nuestras, ¿eh? Y combina la genética, la ciencia de datos y estas tecnologías. Yo creo que, ya os digo, nos va a cambiar la vida. No, simplemente por eso. Vale, bueno, pues es que Recasco me ha parecido súper interesante, me habéis hecho pensar un montón. Y sí que me gustaría conocer desde el diseño qué podríamos hacer, porque me quedo también con lo que ha dicho Laia, ¿no? Que a día de hoy tenemos dificultades, primero en comprensión del término. Nos toca demostrar muchas cosas que en otras profesiones no ocurren y llevamos ya muchísimos años trabajando en eso, en una sociedad que es compleja.
En algo que va a ser mucho más complejo, entiendo que ese componente seguirá estando, por desgracia, y encima vamos a añadirles otros más. Creo que siempre nos ven sustituibles, ¿no? Si lo que aporto es pinta y colorea, tengo una herramienta. Si lo que aporto es estrategia, joder, yo soy el director de no sé qué y yo también hago estrategia. Si lo que aporto es dinamización, tengo una persona en el equipo estupenda dinamizando. Si lo que aporto es una guerra constante. En cambio, ahí estamos y algo estaremos haciendo bien. Pero me preocupa en esta situación en esta sociedad tan compleja con nuevas herramientas, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces, sí que me parecen interesantes estas reflexiones, pues para dirigir también nuestros esfuerzos y tener un papel activo en hacer lo que podamos hacer. Entonces, no sé si me podéis aportar un poco de claridad. Yo creo que hay que elevar el diseño en la agenda de prioridades, en la agenda política hay que elevarlo, pero no desde una aproximación, como antes decía, no, voy a simplificar, esteticista, ¿no? Sino que el diseño es un elemento de muchísimo mayor calado, de muchísima mayor profundidad, sin el cual muchísimas de las soluciones, muchísimas de las propuestas e iniciativas que surgen dejan de tener sentido. O sea, yo creo que parte de una reformulación de lo que significa diseño, ¿no? Y esto, yo creo que espacios como este y las conclusiones que de aquí se puedan derivar o reflexiones que se puedan sacar, elevarlas a la mesa que corresponda, ¿no? Y no me centraría únicamente y siempre a lo institucional, ¿no? Que creo que también, ¿no? Sino que también las empresas tienen que ser conscientes, y cada vez lo son más, de la importancia del diseño. Y antes hablaba de 4 aspectos fundamentales: del diseño de las relaciones con los clientes, de lo que se habla muchísimo, ¿no? De la experiencia del cliente, del diseño de procesos, del diseño de producto, del diseño organizativo. Para mí estos son elementos, son como el ABC, ¿no? Como el agua, ¿no? Sin esto no hay nada que tenga sentido en cuanto a los retos económicos empresariales, por no meterme en otros, ¿no? O el diseño de políticas públicas. Eso es esencialmente diseño, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho espacio para jugar. A los politólogos nos pasa lo mismo, ¿no? Que el mundo está lleno, y la representación política, los parlamentos están llenos de juristas, ¿no? Gente del mundo del derecho, que se hablen de leyes, pero de política no. ¿Sí? Los politólogos tenemos una visión, si quieres, más holística, ¿no? Sabemos de economía, sabemos de filosofía, sabemos de historia. Un jurista sabe de leyes, sabe de derecho. ¿Sí? Nos pasa algo parecido. Por eso veremos muy pocos politólogos que tenemos una visión. Yo establecería similitudes con el mundo del diseño, ¿no? Que tienes una visión mucho más funcional, estética, en clave de pensamiento, en clave de análisis, en clave intelectual, respecto a aquello que finalmente es lo que sale, ¿no? y parece que, ¿no? Me trae un poco a la memoria había una película en la que salía Tony LeBlanc, ¿no? Con un problema, con el mecánico, ¿no? Dice, no, tengo un problema, dice, déjame la llave, aprieta la tuerca y dice, ¿cuánto es? Y cobraba no sé cuántos, ¿no? Y dice, solo por la tuerca. Y dice, no, te cobro por todo lo que sé. La tuerca te la ha apretado gratis. ¿Sí? Con el diseño pasa exactamente igual. Es cuánto sabes para que se traduzca en ese diseño. ¿Sí? Y yo, por completar, efectivamente, la línea de lo que comenta Agus y lo que igual también adelantaba al principio Ana, quizás a veces es juntar esos equipos y visibilizaros. Porque quizás cada uno estamos más en nuestra cajita, ¿no? Yo veo desde el mundo muy ingenieril y muy cuadriculado, y es verdad que a veces nos ponemos en práctico extremo y no vemos otras opciones de afrontar las cosas, otros caminos, otras formas de enriquecer. Entonces yo sí diría que más en esta línea que empezamos o que estamos ahora, ¿no? De intentar aportar, todos ser más humanos, ver hacia dónde llevamos las acciones que tomamos. Creo que dinámicas como estas en las que nos ponemos a hablar juntos vienen donde luego igual a veces vemos esas formas de cómo complementarnos. Entonces yo diría que este tipo de dinámicas en las que hablemos y nos conozcamos y veamos qué valor puede aportar cada uno también puede ser claves para saber un poco hacia dónde llevar el diseño, y que aquellos posibles consumidores de diseño y aquellos que también van a poder, lo que hablaba también al principio Olaya, de oye, y cuando sea el momento de tomar decisiones, ¿cómo nos aseguramos de estar ahí, ¿no? De poder opinar? Realmente visibilizando vuestro valor antes de ese momento de toma de decisión, que es un poco lo que se está intentando hacer.
Yo creo que la palabra es visibilizar, los diseñadores a veces en las empresas se consideran que son prescindibles. Yo creo que hay que visibilizar que no sois prescindibles. No. Benny, se ve que me ha estado viendo así como moverme inquietamente. Vale, o sea, no es tanto una pregunta, pero sí es una preocupación. O sea, cuando han hablado de que estamos en el siglo XIX, o sea, ojalá, yo creo que estamos como mucho en el siglo XV y que realmente se nos mantenido como una visión como superimperial, colonial y de dominación y además súper del norte. O sea, creo que hemos hablado de Europa, o sea, un sitio que es el origen del problema y en cambio parece que somos el origen de la solución. Estados Unidos, China, despreciamos completamente todas las epistemologías del sur y qué podríamos aprender de África, de Latinoamérica. O sea, eso me inquieta muchísimo, ¿no? Que no tengamos la capacidad de imaginar otras posibilidades, ¿no? y otra gente con la que establecer conversaciones de cómo podría ser el mundo. Creo que eso también estamos instaladas en una total hegemonía de lo industrial, de lo tecnológico y de lo digital, que cuando hablas, Laura, de cómo esos ecosistemas se están integrando, yo que estoy súper de la integración de ecosistemas, hay ecosistemas que me gustaría que no se integren tanto, ni tan rápido, ni tan bien. Y este es uno de ellos, ¿no? Y viviendo en Vizcaya, ¿no? Y ahí voy también un poco, o sea, hay una cosa que también me ha dado como mucho miedo, que es que no hemos hablado para nada del impacto ecológico de todo esto. Parece que estas industrias son neutras, ¿no? O sea, que no generan ningún tipo de impacto y tal, porque no tienen humo, porque no... Y creo que simplemente ver eso, o sea, ver las granjas de servidores es terrorífico y que en cambio creo que lo hemos obviado. Y luego hablamos de China y de su... El miedo que nos da China, China está muy lejos. A mí lo que me da miedo es Bilbao. Y este fin de semana he visto cómo mis gobernantes firmaban un acuerdo con Microsoft celebrándolo, ¿no? O sea, es algo que creo que casi debería ser punible. Se celebra de una manera brutal en la que te viene Microsoft y te dice, no, nosotros vamos a ayudar a todo. O sea, vamos a ayudar a que los ciudadanos sean más soberanos. ¿Cómo te va a ayudar Microsoft a que seas más soberano? Y entonces el problema además no es que solamente firmemos acuerdos con Microsoft, sino que los firmamos con Google para que nos enseñen, para que nos gestionen toda la movilidad. Hacemos un acuerdo desde la Diputación con Telefónica para también ver cómo vamos a hacer todas las startups del futuro. O sea, hemos dejado toda la gobernanza, toda la soberanía, todo el cómo, o sea, todo lo estamos depositando en las grandes corporaciones. Me da igual si son chinas, o si son de Amor, me da lo mismo, lo que es una delegación total de la posibilidad ciudadana de construir otras tecnologías posibles, que podríamos hacerlo, pero no lo hacemos, ¿no? Eso me parece terrorífico y creo que hemos hablado muy poco sobre ello. Sí. Entonces me gustaría saber si simplemente es que se nos ha olvidado hablar sobre ello, no. o es que es imposible hablar sobre ello porque ya hemos perdido la guerra. No, te voy a decir, el tema del coste energético yo pensaba hablar aquí de eso. Esto no es gratis, todo lo contrario. Cada vez que se manda un WhatsApp con una imagen, el gasto de ese WhatsApp se ha calculado en Alemania desde el 2018. Es el equivalente a 4 bombillas encendidas 24 horas en una casa. El gasto energético es impresionante. Hubo una manifestación que se organizó en París no hace mucho, hace un año así, para protestar en contra de la tala de árboles en la selva, bueno, en Brasil concretamente, y el gasto que hubo, porque fue llamada todo vía redes sociales, en energía en ese momento era mayor que lo que se iba a talar ese día en Brasil. El gasto energético es impresionante, no nos damos cuenta. Con la subida de la luz, os voy a decir, un sistema nuestro, un clúster normal que puede gastar al mes 30.000 euros en luz para ciertas cosas de investigación, pues casi ha pasado a 300.000 o muchísimo, se ha disparatado todo. Entonces el gasto energético de estas herramientas, sobre todo herramientas sociales, es increíble. No hemos hablado para nada del peligro de las herramientas sociales, de Instagram, etcétera. No hemos hablado para nada. Pero ahí quiero dejar bien claro, sí que pensaba que íbamos a hablar del coste y de que esto no es gratis. Para nada.
un último apunte pequeñísimo. O sea, también estamos hablando, ¿no?, como el humanismo, como si el humanismo fuese la hostia, ¿no? Y entonces vamos a integrar las humanidades digitales. O sea, a ver, la psicología lleva a integrar, yo creo, ya desde el origen. Creo que hace falta ver qué es lo que queremos integrar, porque realmente toda la psicología... Estas tecnologías en humanidades. Sí, pero, humanidad digital pero me es... refiero a que ya está, o sea, que gran No parte está. de... o sea, la experiencia de usuario y cómo el conductismo con el que diseñamos las cosas para ver de qué... O sea, que eso ya está ahí, que la psicología ya es uno de los pilares sobre cómo se está construyendo... Pero no está integrada la psicología en los planes de estudios. Es que ese es el problema. Es como, por ejemplo, el tema del diseño. La lo has dicho tú, visibilidad del diseño es nula, porque todos creemos que yo puedo diseñar perfectamente un plan de estudios, cuando no es verdad. Es decir, hay cosas que están ahí y que no se están utilizando. Y respecto a lo que has dicho las grandes marcas, vamos a ver, Euskadi, Navarra, bueno, todo lo que quieras, hace tiempo que se vendieron a Microsoft con el tema de toda la docencia. Pero no es eso, es que hay un movimiento que empezó en Barcelona y está ahora en Bruselas con bastante fuerza, que es el hard libre, no es el soft libre, la máquina libre. Mientras tengamos la dependencia de la máquina, el ordenador que utilizamos en casa, estamos perdidos. La máquina fue una decisión política a nivel mundial. Sí, Sí, no, gracias por la intervención de todos, ha sido muy interesante. Yo tenía una duda desde el punto de vista de la capacidad de la inteligencia artificial y todos estos sistemas, precisamente en lo que tiene que ver con el trabajo de diseñadores y creativos. Yo entiendo desde mi ignorancia en todo este tema, que entiendo que el potencial es muy alto en lo que tiene que ver con la comprensión de la realidad. El ejemplo es el de la medicina, de intentar analizar datos que ya existen, buscar de todos esos datos patrones o, digamos, que elementos que son invisibles para nuestra capacidad y hacerlos visibles y poder explicarlos. Entiendo que es más difícil cuando lo que hay que hacer es crear otra realidad, lo que tiene que ver con la creatividad y la originalidad. Yo no sé si esto que está pasando ahora, todo este boom de ChatGPT, Midjourney, etcétera, que es muy espectacular, pero no está haciendo nada más que profundizar en algo que está pasando en los últimos años, que también viene con las redes sociales, que es homogeneizar y que todo sea prácticamente igual, ¿no? Crear todavía más basura visual, más cosas que son todas las mismas, porque al final ChatGPT no piensa. ChatGPT lo que hace es, digamos que de alguna manera dice qué palabra es más probable que vaya después de la palabra anterior que ha tenido, y ahí no hay nada de creatividad, no hay nada de originalidad, es un pastiche prodigioso, y lo mismo pasa con las visuales. Entonces, siendo herramientas que sí que creo que tienen un potencial de uso para creadores, para diseñadores, ¿de qué manera podemos hacer que eso nos lleve a creaciones que aporten valor de verdad y que no sea una réplica incesante de lo mismo que vemos también, pues, en Instagram y en TikTok y en todas partes? Si veis que hay una vía para que se pueda profundizar por ahí. Sí. Yo creo que en la parte de diseño debiera de pasar algo parecido a lo que pasa en la parte productiva. Igual que usamos la inteligencia artificial para tareas o tratamos de usarla para tareas que son más repetitivas, que no aportan valor, ver una imagen que es un problema de calidad, replicar algo que hay que repetir de forma continua. El objetivo es que aquellas IAs que tenemos generativas, que no dejan de usar datos que ya están generados, con lo cual es un mix de cosas de alguna forma ya existentes, irlas usando para aquellas tareas que en todos los trabajos, también la parte de diseño, os puedan resultar menos creativas, más repetitivas, y en la parte, por supuesto, más creativa, más de idea, más persona, ahí es donde entra más la persona, ¿no? Yo creo que es el símil que yo le pondría. O sea, efectivamente, si esperas que va a hacer el diseño único de tu vida, súper adaptado a la persona tal, eso no va a hacerlo. Pero si tienes que hacer una presentación o un vídeo de algo que, pues, lo más importante no era esa creatividad, sino el mensaje que ibas a dar, y tienes una hora para prepararlo, pues probablemente te valga para el resultado o para lo que querías hacer. Yo lo digo porque como estamos en ese momento en el que ya es generalista, ya ha llegado a todo el mundo, o sea, lo que pasaba hace un tiempo, que es que alguien te venía con una foto de una revista o te venía con Pinterest o esto es lo que yo necesito, porque es lo que veo aquí, con esto es mucho más fácil que suceda, porque la gente puede definir un prompt que es más personal de lo que él quiere, y lógicamente lo que va a dejar es
por un montón de problemas que también hay que resolver, que no, porque esta inteligencia generativa no lo va a hacer. Te va a ¿Qué podemos optimizar. hacer para intentar arreglarlo? Esto es lo que decía antes de los estudios de arquitectura, en particular en la escuela de arquitectura, te optimiza una distribución de espacios, te ayuda a una serie de cosas. Luego hacer eso habitable no tiene nada que ver. Me explico, o sea, son herramientas de ayuda, pero punto. Yo utilizaré el símil. ¿Cuántos de vosotras habéis utilizado la enciclopedia de Larousse en los últimos 5 años? Vais a Google, ¿no? Pues igual. Nadie tiene una enciclopedia, nadie ve enciclopedias. El círculo de lectores cerró. ¿Sí? Están en la calle todos. ¿Sí? Es decir, esta es la evolución, nos gusta más o nos gusta menos, no estoy juzgándolo, estoy diciendo lo que está pasando. La cuestión es que saquemos una lectura en positivo y que aprendamos de lo que está pasando, como en clave de asistente, en clave de utilidad. Donde hay cosas que no vamos a poder parar, más allá de que nos guste o no nos guste. Entonces la cuestión es que hagamos una lectura y seamos críticos también. No una lectura acrítica, sino analicemos lo que está pasando y cómo podemos seguir sacando partido. Bueno, tenemos que terminar ya. Siento, igual había alguna pregunta más, pero si no ahora en el café que tenemos ahí preparado al fondo, que igual se ha enfriado ya un poco, igual en torno a ese café podéis seguir charlando y hablar con ellos. Muchas gracias por por aceptar la invitación. Está claro que es un debate que da para mucho más y que hay todavía muchos frentes que no hemos abordado y quizás lo hagamos más adelante, porque también es solo la primera mesa de una iniciativa que queremos que tenga más recorrido, pero yo creo que también es significativo que sea un debate suscitado desde la Asociación del Diseño Vasco, desde el diseño y no desde otro contexto más tecnológico o más de parte, ¿no? Quiere decir que desde el diseño vemos que tenemos un papel, que tenemos una voz y que podemos ser también parte de la solución, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias a todos también los que habéis asistido por venir y gracias a Bilbao Ekintza, las dos personas que están atendiendo y han puesto todos los medios para que esto funcione también. Muchas gracias y nada, seguimos hablando ahora, ¿vale?